de este incendio que se produjo en Barrio Parque. Estas son situaciones que se han vivido relativamente hace poco. Lo que se está viviendo ahora es un sector de la zona norte de Recreo, está con dificultades en el servicio energético. Bueno, seguramente vamos a tratar de averiguar. A propósito del sistema energético, vamos a repasar el informe que nos se dio la gente de la EPE en la jornada de ayer en horas de la noche. Bueno, vamos ahora a tener más información y estamos en comunicación con Jorge Boazo, quien es el secretario de Seguridad Social de la provincia, porque el día domingo, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Santa Fe, en el discurso el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, entre las cuestiones que habló, aproximadamente fueron 60, 70 minutos, habló sin dudas de este tema y por eso se lo vamos a preguntar a Boazo, que es un tema importante. Hago referencia a, en cierto modo, digamos, el aporte solidario, ¿no? Se define justamente, entre otras cuestiones. Se pone fin al aporte solidario en los jubilados de la provincia. ¿Es así, Boazo? Buenos días, José Rosa lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenos días. Sí, partiendo de la base y recordando a los oyentes que en el 2024 apenas asumió este gobierno por decisión del gobernador, se encaró una reforma del sistema previsional de Santa Fe, atento al elevadísimo déficit que tenía la caja de jubilaciones, es decir, el sistema provincial, para pagar en aquel momento 103.500 jubilaciones y pensiones de ex empleados públicos, ex empleados del Poder Judicial, Legislativo y de las empresas de la provincia de Santa Fe. Si bien en algunos sectores que no presentaron ninguna propuesta alternativa causó malestar o presentaron críticas, en algunos casos furibundas, recordamos hasta cuando en la legislatura determinados sectores violentos atacaron en la puerta, le derrumbaron. Se encaró esta propuesta para salvar a la caja, y así se hizo, porque había dos alternativas: o el régimen provincial se transfería a la ANSES, a la Nación, como ocurrió en 11 provincias de la República Argentina. 13 se mantuvo, 13 provincias mantuvieron el sistema en la provincia, como Córdoba, como Santa Fe, como Buenos Aires, entre otras. Bueno, se encaró una reforma y se pudo lograr la reducción del déficit, que era sideral, al 45-50%. Entonces, entre varias medidas que se tomaron en la reforma, se generó lo que usted me pregunta, un aporte solidario, otros le llaman aporte extraordinario. Ambas conceptualizaciones son correctas: extraordinario porque iba a tener una fecha de vencimiento, y solidario, ¿por qué? Porque era un aporte que tenía distintos porcentajes de descuento según lo que cobren los jubilados y pensionados, a tal punto que aquellos que cobraban hasta 3 haberes jubilatorios mínimos, es decir, hasta 1.600.000, no iban a pagar absolutamente nada del aporte solidario. Y a partir de 1.600.000 se aplicaba un 2% de descuento, un 3, un 4, así iba subiendo hasta aquellos que cobraban más de 7 millones de pesos, el descuento sería del 6% del haber previsional. Ustedes saben que en la provincia de Santa Fe tenemos un sistema, uno de los mejores del país, por supuesto que nos da orgullo, que paga las mejores jubilaciones y pensiones. Ni qué decir cuando la comparamos de nivel nacional, que son paupérrimas, que duplican la mínima y que cuadriplican la máxima. Este aporte solidario se estableció por 2 años, con la probabilidad de que el gobernador pueda prorrogarlo por 1 año más. Los 2 años se cumplen el 12 de septiembre de este año, es decir, justo a los 2 años de vigencia de la ley, la 14283, que es el número de la ley por el cual se produjeron estas reformas, y por lo tanto tomó la decisión política el día domingo, que lo anunció en su discurso de apertura en la legislatura, de no prorrogarlo por 1 año más. Es decir,
12 de septiembre se termina de descontar, no se descuenta más este aporte solidario que tiene distintos porcentajes según los ingresos. Con una segunda medida, también muy importante, porque era un reclamo de los gremios, que era que cuando se producían aumentos en el sector activo de los trabajadores del empleo público, se trasladaba recién a los jubilados a los 60 días. Bueno, entonces tomó la decisión también el gobernador de reducirlo, ese traslado del aumento de los activos a los pasivos a los 30 días, bien, que es más o menos cuando la caja percibe las contribuciones y los aportes, las contribuciones que pagan los municipios, las comunas, las empresas del Estado provincial que están adheridas, que integran el sistema de la provincia. Así que yo creo que son dos medidas muy importantes que redujeron y reducen ¿me escucha? Sí, perfecto, adelante. No, perdón, porque justo escuchaba que entraba otro llamado. Bueno, que redujo el déficit, que no desaparece el déficit, que el Tesoro Provincial va a seguir haciendo el esfuerzo de pagar un monto importante, cercano a los 20.000 millones de pesos, para seguir pagando las jubilaciones y pensiones en tiempo y forma, como lo viene haciendo desde que asumió el gobernador Puyaro. Una temática, un problema de que todos los gobiernos anteriores, que debían haber encarado reformas para ir adaptando el sistema a la realidad social, como sucede en todos los países del mundo, no lo hacían. Es decir, esos temas, vio que de esto no se habla, de esto no se toca, de esto no se mira. Bueno, el gobernador asumió la decisión, aún con el costo político que ello podía representar, pero de esa forma se pudo salvar, como dicen todos, salvar la caja. En realidad lo que se salva es un sistema provincial, un régimen provincial de jubilaciones y pensiones, para que pueda seguir la provincia pagando las prestaciones que lo vienen haciendo desde la creación. Y el problema económico, digo, porque estamos hablando de déficit y más, ¿esto cuándo arrancó? Viene de muchísimo tiempo, ¿no? Pero digo, para que se entienda, para que la gente, el ama de casa, que está escuchando la radio, el que está yendo al trabajo o en el trabajo no está escuchando, pues hablamos de déficit, hablamos de buscar una salvación pronta a partir de las decisiones que han tomado en los últimos tiempos. Recuerdo muy bien lo que pasó en legislatura, como dijo usted, con la rotura de la puerta, lo recordamos a todo eso. Digo, ¿en qué situación estamos hoy? Yo le voy explicando por dos motivos por qué se produce el déficit. Usted piense más o menos a partir del 2019, 2018, 2019, cuando los aportes y las contribuciones se empiezan a alejar de lo que se gastaba en el pago de las prestaciones. Entonces, eso por un lado. Y segundo, porque los gobiernos nacionales no cumplieron desde Massa en adelante, al día de hoy, Massa, Milei, no cumplieron con los pagos que estaban establecidos por leyes y acuerdos fiscales anteriores desde la época de Menem. ¿Por qué de la época de Menem? Porque en la época de Menem fue cuando se aprobó la posibilidad de que provincias puedan transferir su sistema a la ANSES y otras tomaron la decisión de mantenerlo en el ejido provincial. Entonces la nación tenía, para ponerla en igualdad de condiciones, que ir transfiriendo el monto de los déficits que se producían en los regímenes de las provincias no transferidas. Hubo épocas en donde las transferencias se hicieron en tiempo y forma, pero a partir de, como le acabo de decir, a partir de la época en donde asumió, la última etapa de Alberto Fernández, y cuando asumió Massa, dejaron de transferir los importes mensuales que debían transferir, y hasta el día de hoy, desde que asumió Milei, tampoco transfirió un peso. Esto produjo un stock de deuda que de la nación respecto a la provincia, en donde la nación le debe a provincia de Santa Fe más de 2 billones de pesos, billones con B. Y cada mes que no hace la transferencia va aumentando este stock de deuda.
Esta deuda enorme, bueno, ocasionó que en la última etapa de Perotti se interponga una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificada por el gobernador Puyaro, y una segunda acción para que en algún momento empiecen a transferir lo que mensualmente la Nación debe hacer o debe transferir a la provincia para que este gran déficit enorme de este stock que le acabo de mencionar, bueno, por lo menos se paralice y se pueda llegar el día de mañana a un acuerdo. Hasta el día de hoy, que produjo una segunda acción judicial también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no transfirió un peso. Cuando decimos un peso, está estimado lo que debería transferir mensualmente en unos 20.000 a 25.000 millones de pesos. Imagínense las obras que la provincia de Santa Fe pudiese realizar. Si transfiriese la Nación este monto y con lo que se redujo con la reforma previsional, estaría equilibrado el sistema. Entonces esas son las causas por las cuales hoy Santa Fe, ni qué hablar Córdoba que no produjo las reformas que Santa Fe produjo, tuvo que en el 2026, es decir, este año, en el presupuesto, prever un déficit de 830.000 millones de pesos. Vamos a Santa Fe, el déficit del 2025, y le digo números exactos, fue de 311.000 millones de pesos en todo el año. Y se prevé que este déficit que debería transferir la Nación, en el 2026, en el presupuesto también aprobado, alcanza la friolera suma de 323.000 millones de pesos. Entonces todos aquellos que todavía malintencionadamente y políticamente, que son sectores que siempre se oponen por la oposición misma, típica de nuestro país, no por el no. Y cuando uno le pregunta, como le preguntamos muchos de ellos en la comisión que se creó en su momento para modificar el sistema, decime, se lo dije yo y asumo esta anécdota, al colegio de magistrados que le recibimos en la comisión. Bueno, mire, nosotros escuchamos sus críticas y sus observaciones. ¿Me puede decir, doctor, cuál es el proyecto alternativo que ustedes tienen para que la casa sea sostenible y sustentable? Mudo. Mutis por el foro, como decimos en muchos abogados. Entonces, hay que valorar lo que hizo este gobierno, hay que valorar lo que hizo el gobernador Puyaro, porque salvó un sistema, salvó una caja para que se pueda seguir pagando estas jubilaciones y pensiones a los mismos que venían a hacer observaciones como son los ex magistrados, que son los primeros que empezaron a cajotear el sistema, porque son los primeros que interpusieron amparos para que no se descuente este aporte solidario de haberes jubilatorios que superaban los 10, 11, 12 millones de pesos. Es la alternativa de este país que alguna vez deberíamos aprender en la Argentina a no ser opositor por la oposición misma. Cuando es opositor, uno respeta, pero aquel opositor que te dice, mira, yo no estoy de acuerdo en el sistema o lo que ustedes proponen, y lo que nosotros proponemos es este otro, y con este otro también se puede. Bueno, no tuvimos ninguna... Opositor con argumento, básicamente, dice usted, Watson. Con argumento, por supuesto. Entonces vos ves así en las redes sociales que critican, que es inconstitucional, decime por qué. Y si vos crees que sí, ¿cuál era tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo sosteníamos un sistema? Algunos decían, algunos para mí trasnochados, decían... Y no, ¿qué me importa? Que lo sigan pagando todos los santafesinos. Es decir, que los 3,5 millones de santafesinos, con sus impuestos, debían seguir, en esta postura, para mí trasnochadas, seguir bancando un déficit de un sistema para 105.000 empleados públicos, ex empleados públicos. Muchísimas gracias. Un disparate. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos para con justamente la radio, que somos radio, somos televisión, salimos en todo el centro de la provincia por justamente estos dos sistemas. Muchísimas gracias porque queríamos saber un poco más, porque que queríamos saber cómo se había iniciado esto. Venimos hablando como medio de comunicación de la situación, pero bueno, con usted hoy la verdad que hizo una explicación en pocos minutos de la historia casi reciente de esta situación. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande y buen día. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Jorge Bobazo, como bien decíamos, que nos explicaba, como bien decíamos, antes y después que se va a generar. Bueno, ojalá se lleven adelante, se concreten estos pagos para justamente dejar un poco más alivianada, por decirlo de alguna manera, la situación económica de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe.